Bien, del proyecto Objetos Digitales de Aprendizaje vamos a explorar los materiales que vienen incluidos ahí. Entonces son materiales interactivos, traen teoría, traen algunas situaciones didácticas que trataremos de explorar al principio y ver la posibilidad de aplicarlas en el salón de clase. Bien, del tema de la unidad 2 secuencia 13 el modelo atómico de la materia, entramos al punto 4 historia de la teoría atómica, evolución del modelo atómico. Hola, ¿cómo están? Al mirar lo inmenso que es el mar, las pequeñas gotas que lo forman, o las nubes, la arena, e incluso nosotros mismos, me surgieron algunas preguntas. ¿Cómo estará formado todo lo que nos rodea? Nosotros y todo lo que nos rodea estamos formados por diminutas partículas llamadas átomos. De hecho, son millones y millones de átomos. ¿Son como granos de arena? Así se pensaba que eran hace muchos años, pero se descubrió que al parecer son mucho más abundantes y pequeños. Demócrito, junto con Leucipo, en el año 400 a.C., creían que todas las cosas estaban compuestas de partículas diminutas, invisibles e indestructibles, de materia pura, que se movían por la eternidad en un infinito espacio vacío, dando origen al concepto del átomo. Veamos cómo los avances en el modelo atómico se fueron dando a lo largo de los años con la contribución de otros científicos. Bien, y de la primera parte pudiéramos retomar con los alumnos que anoten el año 400 antes de Cristo y qué personajes proponían ese modelo, Leucipo y Demócrito. Después nos da aquí una información, evolución del modelo. El modelo de partículas tiene sus limitaciones, se centra principalmente en el arreglo de las partículas y la energía que poseen, pero no permite explicar fenómenos como la descomposición de la luz en colores, la conductividad eléctrica o el funcionamiento del electroimán. Y volvemos aquí, podemos recordar el modelo cinético de partículas, donde se pueden dar los estados de la materia. Breve historia de la teoría atómica. En esta situación didáctica pudiéramos proponer a los alumnos que nos apoyen en la lectura de cada personaje y pueden ser que anoten la información importante, el dato importante de cada personaje. John Dalton. Tuvieron que pasar muchos años hasta que en 1808 John Dalton creó un modelo atómico en el que proponía que cada elemento químico estaba compuesto por átomos iguales y exclusivos y que aunque eran indivisibles e indestructibles se podían asociar para formar estructuras más complejas. Todo esto pensando aún que el átomo era la división más pequeña de la materia. Bien, tenemos una imagen al final del texto y trataremos de relacionarla con el personaje, con el año y cuál fue la propuesta de ese personaje. J. J. Thomson, Joseph John Thomson. En 1897 J. J. Thomson descubrió el electrón mediante su experimento con el tubo de rayos catódicos. Estipuló que el átomo era divisible y que los electrones estaban incrustados en una nube uniforme de carga positiva, semejante a las pasas en un panqué, donde las pasas eran los electrones y el pan era la zona positiva. Pedimos a los alumnos que relacionen la imagen, incluso pudiera ser que elaboraran una presentación en PowerPoint, imagen del personaje con su modelo propuesto. Ernest Rutherford. En 1909, un alumno de Thomson, Ernest Rutherford,
descubrió que la mayor parte de la masa y de la carga positiva de un átomo estaba concentrada en una fracción muy pequeña de su volumen, que suponía que estaba en el mismo centro. Además, estipuló que los electrones giraban alrededor del núcleo. Modelo de Rutherford: al centro la carga positiva, la masa y los electrones girando alrededor. Modelo de Rutherford. Niels Bohr. En 1913, Niels Bohr propuso un modelo atómico únicamente aplicable al átomo de hidrógeno, incluyendo a los conocidos como hidrogenoides, en el cual la restricción estaba en que los electrones no podían tomar cualquier nivel energético, sino solo los permitidos. Su trabajo marcó el inicio de la cuantización de la energía. Observamos su modelo y relacionamos el año y el personaje. Niels Bohr. Werner Heisenberg. En 1927, el físico alemán Werner Heisenberg, 1901-1976, postuló lo que se conoce como el principio de incertidumbre, que consiste en que no se puede conocer la velocidad del electrón y su posición al mismo tiempo. De ahí se concibe que exista una región donde es probable que se encuentre un electrón, dando origen a lo que conocemos como órbita u orbital. Observamos los ejes y relacionamos con la imagen y el año. Erwin Schrödinger. En 1930, Erwin Schrödinger formula un nuevo modelo del átomo llamado nube de electrones. Abandona la concepción de los electrones como esferas diminutas girando alrededor del núcleo como el modelo de Bohr y, utilizando las matemáticas, establece una ecuación para explicar la probabilidad de encontrar un electrón en cierta región del espacio atómico, los orbitales. Y aquí observamos que no tenemos imagen del modelo de Erwin Schrödinger. Avanzamos. Relaciona cada representación del modelo atómico con su autor. Aquí nos va a proponer un ejercicio donde el alumno tendrá que contestarlo. Relaciona los modelos. Esto pudiera ser que lo hiciéramos con estampas o con una actividad ya impresa con los dibujos y con los personajes, los dibujos de los modelos y los personajes, tratando que ellos relacionen las parejas. Entonces vamos a irnos en orden. El modelo de John Dalton sería el primero y el alumno tendría que relacionarlo. El segundo modelo fue el de Thomson, el del electrón. Buscamos el modelo de Thomson y lo colocamos. Siguiente modelo fue Ernest Rutherford. El siguiente modelo fue el de Bohr. Ya no nos quedan más personajes, todavía nos quedan 3 personajes más. Entonces el modelo de Bohr lo relacionamos. Hay que recordar que había un modelo que no nos apareció, que fue el modelo de Schrödinger, fue el que no nos apareció, y el modelo de Heisenberg fue el de los ejes, las coordenadas, incluyendo la coordenada z. Lo colocamos y verificamos. Muy bien, has comprendido la evolución del modelo atómico. Esta actividad es, si fuese factible que le hicieran los alumnos utilizando lo que viene a ser el proyecto de ODAS, sería muy bueno, y si no, tratar de hacerlo en papel. O bien en Classroom pudiéramos diseñar un formulario. Ya conoces la evolución del modelo atómico.
con el paso de los años, el modelo seguirá evolucionando conforme se realicen nuevos descubrimientos. Conforme el modelo atómico evolucione y se haga más complejo, se podrán dar explicaciones a muchos más fenómenos de la naturaleza. Resumiendo este avance, te podemos decir, primeramente se consideró al átomo como una pequeña partícula indivisible. Posteriormente, se descubrió el electrón, por lo tanto, se estipuló que el átomo tenía incrustaciones de partículas con carga negativa. El paso siguiente fue definir el núcleo del átomo, el cual contenía carga positiva, y un gran porcentaje de la masa del átomo, pero el cual ocupaba una dimensión muy pequeña de este mismo. Y además de este modelo, se definió que los electrones giraban alrededor del núcleo. Ahora se sabe que los electrones se colocan en zonas específicas alrededor del núcleo llamadas orbitales. Este modelo sigue evolucionando hasta nuestros días. Ahora, con tu equipo de trabajo, busquen información sobre las más recientes investigaciones sobre el modelo atómico y sobre los conocimientos más actuales del átomo. Comparte tus hallazgos con el resto del grupo. Bien, y para finalizar, pues tenemos una línea del tiempo de descubrimientos y propuestas científicas a través de las décadas del siglo pasado y antepasado. Bien, lo que yo pudiera proponer para cerrar la actividad es que el alumno forme una maqueta con los modelos de cada personaje. Esa pudiera ser una opción, pudiera ser con plastilina o en el mismo, eh, todavía existe el Paint en la computadora, que lo dibujaran en computadora o igual que lo dibujan en la libreta y pedirles al menos del elemento 1 al elemento 5 de la tabla periódica, los primeros 5 elementos, que traten de dibujarlos o de proponer una maqueta con alguno de esos 5 modelos. Muy bien, muchas gracias.